a ver lo que es la segunda clase del tema en la asignatura, perdón, de patología humana. Lo que vamos a abarcar hoy van a ser lo que son la unidad número 2, que es la lesión o injuria celular. ¿Qué es lo que pasa para provocar todo esto? Ya sabemos que una lesión puede ser provocada externamente, pero ¿qué es lo que pasa interiormente? ¿Qué pasa a nivel celular? ¿Qué pasa a nivel bioquímico? Vamos a ver lo que es esta clase. Entonces, para comenzar, hablemos, demos una pequeña introducción. Nosotros tenemos alrededor de 700 billones de células cada día con funciones diferentes, órganos específicos y células específicas, ¿verdad? Pero todas estas viajan alrededor de todo nuestro cuerpo y están estimuladas o son estimuladas para crear una acción, ya sea indirecta o directa, y cuando algo no está sucediendo bien, también envían acciones, unos pequeños estímulos para nosotros saber que algo no está bien, y cuando comenzamos a presentar la sintomatología de una enfermedad. Entonces, en este caso, nosotros tenemos que las células de nuestro organismo reproducen estímulos. Estos estímulos se definen como injuria o lesiones. Esto va dependiendo del daño que puedan causar a la célula. ¿Por qué? Porque si una célula sufre un estímulo, entonces ella pasa todo un proceso. Pero hay dos caminos que tiene la célula. Puede necrosarse, es decir, puede alterar su citoesquelético, es decir, alterar toda su anatomía celular, y puede morir, puede causar una muerte celular y que no es programada, o puede haber una adaptación de esta célula, es decir, de que esta se adapta a este cambio y no produzca un daño a nuestra célula. Por eso se dice que cuando todo órgano está lesionado o expuesto a un ambiente, este sufre lo que es una adaptación. Por eso se dice que el ser humano se puede adaptar, pero hay cosas que a las que no se puede adaptar. Cuando estas células no se pueden adaptar, pasan una barrera y es cuando hay una muerte celular. Las células lo que hacen cuando nos exponemos a un ambiente nuevo, que para ellas no habían estado en este tipo de ambiente, entonces ellas tratan de establecer un equilibrio, tratan primero de tener una adaptación para poder mantener un equilibrio celular y así nosotros estar en condiciones normales o en condiciones estandarizadas para poder estar bien. Ahora, hay diferentes tipos de agentes etiológicos que pueden dañarnos nuestras células, ¿verdad? Tenemos la hipoxia, que es menor irrigación, es la disminución por parte del oxígeno. También tenemos los agentes físicos, como la temperatura, la presión, el trauma, el electroshock, los agentes químicos, farmacéuticos. Estos agentes, por lo general, las personas, un ejemplo, que a largo tiempo toman la famosa ibuprofeno, diclofenac, ¿verdad? Estos pueden llegar a tener una afectación al nivel enzimático por parte de lo que es el estómago, la parte digestiva, porque esta a largo plazo provocan una pequeña irritación en el estómago, son parte de sus efectos secundarios. Pero para que nosotros podamos ver alteraciones externas, primero pasan internas. También tenemos los agentes inmunológicos, que estas son autoinmunidad, los agentes infecciosos, ¿verdad? Como bien lo conocemos, como la verruga o los papilomas, es decir, aquellos virus que se vuelven parte de nuestro organismo. Los trastornos genéticos, que son diferencias enzimáticas, es decir, los trastornos genéticos es aquello uno que venimos genéticamente predispuestos. O los desequilibrios nutricionales, estos podemos tener una carencia de ellos, es decir, si nosotros tenemos una carencia de vitamina B12, de hierro, de ácido fólico, vamos a provocarnos, se puede provocar lo que es la anemia, y si hay un exceso de comida grasa, de comida picante, podemos ocasionarnos una irritación en lo que es el colon irritable, o un hígado graso debido a la mucha grasa que consumimos y la poca que se transforma. Ahora, ¿qué es lo que pasa en una lesión celular? Existe el famoso efecto pielotrópico. Este efecto
parte, luego se comienza a liberar otra y otra y otra y otra. Es una cadena, como que vayamos en una escalera hacia abajo, vamos descendiendo. Todo lo que nosotros hacemos, toda esta escalonada para llegar hasta el último piso, el piso de abajo, esto es lo mismo que afecta con el efecto pielotrópico, lo que él hace una serie de cadenas, un efecto en cadena para que por último haya una destrucción o una alteración celular. Entonces, como había dicho antes de presentar un daño exterior o a nivel macromolecular, inclusive a nivel micromolecular, hay alteraciones bioquímicas. Entonces, recordemos que todo esto, como le dije en la clase anterior, tiene un nivel de organización. Pasa a nivel bioquímico, a nivel celular, a nivel de los tejidos y por último comienza a dañar los sistemas o los sistemas, ¿verdad? Ya más en general. ¿Qué es lo que pasa? Que en nuestro último, inclusive desde la célula hasta lo que son los sistemas, nosotros podemos presenciar lo que es ciertos signos o síntomas que no están muy esclarecidos o puede que en esta etapa sí. Pero ¿cuáles son las alteraciones bioquímicas que pasan? Hay una alteración del ATP. El ATP no es nada más, nada menos que lo que es la captación de energía que nosotros tenemos. Tenemos una afectación en los receptores de la membrana. Estas alteraciones de los receptores de la membrana lo que provocan una diferente asimilación, lo que es la membrana provocando una alteración. Y cuando esta barrera de la membrana se rompe, provoca una alteración de la síntesis de proteínas, es decir, lo que pasa dentro de ella, como las mitocondrias, los lisosomas, todo esto sufren alteraciones. Entonces, por eso se dice que hay una alteración de la síntesis de proteínas, de citoplasma, se forman acúmulos, etcétera. Y por último, cuando llega a pasar todo esto, todo este proceso bioquímico que comienza a lesionar la parte interna de lo que es la célula, la membrana, los lisosomas, los lisosomas, hay una alteración de la integridad del citoesquelético, es decir, de la anatomía de las células que ella tiene. Entonces, ¿cuáles son estas partes de las membranas que dañan? Un estímulo de energía libera lo que es el ATP. Este ATP, como se encuentra alterado por este estímulo que recibió, comienza a penetrar la barrera de la membrana y comienza a afectar la parte de la mitocondria. Y esta mitocondria hace cambios iniciales de injurias, es decir, todo el estímulo que se produjo en el primer paso del ATP, que hay una alteración de este, envía señales a la mitocondria, estímulos para que ésta comience a hacer cambios iniciales para la destrucción de lo que es la célula. Provoca una alteración, una injuria, algo que no es normal, que está presente a nivel micromolecular. Es decir, comenzamos desde lo más pequeño hasta llegar a lo más grande. En la membrana, cuando se recibe el estímulo, ¿verdad? Posteriormente, esta comienza a dañar los lisosomas. Y estos lisosomas comienzan a generar, en vez de crear enzimas nutrientes para la misma membrana, comienza a crear enzimas destructivas. Que esto se puede, que todo lo que hace al momento de crear estas enzimas destructivas pueden dañar a la propia célula, o si esta célula se adhiere a otras células, crear lo que es el efecto adyacente. Y así, como esta cadena que estoy explicando de daño se va dando, esto mismo se reproduce en otras células, y en otras células, y en otras células. Y allí es donde se dice el famoso efecto pielotrópico, un efecto en cadena. Ahora, cuando hay una lesión en la membrana celular, se liberan fosfolípidos. Cuando se liberan estos fosfolípidos, en vez de ayudar a ser parte de lo que es la membrana, de ser parte de lo que es la célula, lo que va a hacer es la alteración de la estructura del citoesqueleto de la célula, provocando una alteración y una destrucción de ella. Pero tenemos, como había dicho anteriormente, de que hay cambios tanto reversibles como cambios irreversibles, pero también hay una parte en la que se puede encontrar en términos medios, donde no pasa ni a una
stand-by. No hay ni cambios reversibles ni reversibles. Pero nosotros queremos saber cuándo es un cambio irreversible y cuándo no. ¿Qué es lo que pasa? En el cambio irreversible, después del estímulo que se recibió, ¿verdad? Y que el ATP tiene energía, hay una disminución de este ATP. Al principio, él generó la carga suficiente para enviar los demás estímulos y que la propia célula se comenzará a dañar, ¿verdad? Por medio de los lisosomas, de los fosfolípidos, de las mitocondrias. Entonces, pero cuando el daño ya está hecho, el ATP, para darle energía a la célula, disminuye, provocando así una baja concentración de la bomba sodio-potasio. Y lo que hace también que esta bomba sodio-potasio no tenga un intercambio de sodio ni de potasio correctamente, entonces baja la glucólisis, baja el pH normal de la célula. Entonces, cuando todo esto comienza a disminuir, a tener una descensión, hay cambios en el núcleo de la célula ya. Y si sigue persistiendo el pH bajo, comienzan a haber liberaciones de enzimas lisosomales, que esto van a generar lo que una barrera, y después de que genera esta barrera, provoca la muerte celular. ¿Cuál es esta barrera? Es decir, que las liberaciones lisosomales, de las enzimas lisosomales, penetran esa barrera. Cuando ya penetran la barrera y comienzan a destruir la membrana, el núcleo, hay una disminución, pobre, es decir, la célula ya no tiene cómo sobrevivir, produce una alteración completamente a la célula y provoca lo que es la muerte celular. Cuando pasa toda esta disminución, ya se crea un cambio irreversible. Ahora, pero los cambios reversibles, la disminución del ATP se mantiene. A pesar de que ya mandó el estímulo, el ATP se mantiene bajo. Hay una disminución de lo que es del sodio, a diferencia del cambio irreversible, que es una baja de la bomba sodio para él, o sea, para el sodio. Es completamente bajo. En cambio, el otro se disminuye, pero todavía está renuente. La célula puede hincharse, la parte más que todo la mitocondria, y no liberar esas enzimas destructivas que tiene. Otros cambios, como la pérdida de las microvellosidades, de la vesícula. Entonces, todo esto produce una hinchazón de lo que es de retículo endoplasmático, y estos cambios se pueden observar electrónicamente. Entonces, como está inflamado y tiene ciertas pérdidas de las microvellosidades de la vesícula, pero todavía está el sodio por inclusive que hay una disminución, y hay una disminución también del ATP, pero estas disminuciones no son nulas como en el cambio irreversible, que estas comienzan a bajar en cadena, estas solo es el ATP y el sodio comienzan a bajar. Entonces, la célula, como puede hincharse al igual que el retículo endoplasmático, esta después vuelve a su normalidad, y los cambios que perdió en la parte de las microvellosidades y la vesícula, esta se vuelve a regenerar, porque la inflamación, la hinchazón ya va disminuyendo. Y entonces ahí es cuando se dice de que cuando hay una hinchazón y esta después disminuye, es cuando hay un cambio reversible. La diferencia de un cambio irreversible de lo otro es que no hay una liberación de enzimas lisosomales. Las enzimas lisosomales me van a penetrar la barrera que yo tengo en lo que es el núcleo, una alteración nuclear, y provocar la muerte. En cambio, en la reversible no hay una liberación de enzimas lisosomales. Esto es lo que a mí me ayuda a que todo esto se inflame y después se vuelva a volver a su cambio reversible, a su estado normal, lo que es la célula. Entonces, cuando el potencial de adaptación de la célula es restringido de su capacidad o no existe, ahí tenemos la cadena que les había dicho, que cómo se puede dañar. Se comienzan a dañar primeramente lo que es la parte bioquímica. Cuando estas partes bioquímicas liberan diferentes tipos de estímulos, o lo que son liberaciones enzimáticas, ¿verdad?, comienzan a dañar a nivel micromolecular, se comienza a extender a nivel macromolecular, dañando los tejidos, los órganos y por último los sistemas. Dentro de los cambios reversibles son los cambios mayormente
de mantener el equilibrio electrolítico celular. Es decir, cuando nosotros vomitamos, nosotros tenemos una pérdida de electrolito, o cuando nosotros vamos demasiado al baño por una diarrea, ahí tenemos una disminución del equilibrio electrolito. Entonces, cuando estamos en los hospitales, ¿qué es lo que hace? O inclusive anterior, en los tiempos de antes, ¿qué es lo que hacían? Darnos agua. Entonces, es un cambio agudo, algo que se puede solucionar, porque el líquido que estoy perdiendo es el líquido que estoy reponiendo. En el caso de los centros de salud o hospitales, inyectan por medio de la vía intravenosa lo que es solución salina o Harman. En la parte de la inflamación celular, cuando nosotros miramos una inflamación por un golpe, ahí también hay una inflamación celular. Para que me haya dado al exterior una inflamación que yo la pueda ver y palpar y sentir, ¿verdad? La hinchazón, el rubor, la coloración, el edema. También hay una hinchazón a nivel celular. ¿Cuáles son estos cambios irreversibles? Tenemos que hay la parte de adaptación celular de crecimiento y diferencia. Dentro de estas tenemos las atrofias musculares, la distrofia, la hiperplasia, las metaplasias, que están talladas, que el folleto. Hay otros cambios irreversibles, como el acúmulo de proteínas extracelulares y las calcificaciones patológicas, que dentro de estas tenemos los sarcomas, las necrosantes o los tumores, ¿verdad? El acúmulo intracelular de lípidos, el acúmulo de pigmentos como la melanina, en el caso de la bilirrubina. Estos cambios tienden a ser un poco irreversibles, porque, en ejemplo, cuando hay un daño hepático severo, sale a la defensa la bilirrubina, y la bilirrubina nos va a provocar coloración amarillenta o verdosia, ¿verdad? Entonces, cuando el daño realmente es demasiado grande en el hígado, en este caso, coloración que el paciente tiene, es muy difícil que vuelva a la normalidad debido al daño hepático que hay. Bueno, ahora aquí tenemos una célula normal. En esta parte de acá ustedes pueden ver sus lisosomas, la parte del núcleo, las mitocondrias, etcétera. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre una apoptosis y una necrosis? Ahora, según la imagen, ustedes pueden ver, la apoptosis no es nada más ni nada menos que la muerte celular programada. Como por ejemplo, ¿cuál? La plaqueta. La plaqueta habíamos visto de que tiene de 8 a 12 días de vida, ¿verdad? Y hay otras que tienen los glóbulos rojos, tienen 120 días, ¿verdad? Entonces, después de 120 días se comienzan a desintegrar por partes. Ustedes pueden ver, se comienzan a desintegrar por partes y no hay una alteración celular, sino de que todas las partes internas de lo que es la célula se comienzan a desplazar, a desplazarse en todo el torrente sanguíneo, que estas posteriormente pueden ser eliminadas o nutrientes para otras células. En cambio, una necrosis, nosotros tenemos de que la célula aquí no está normal, pero comienza a tener alteraciones. Recuerden todas las fases que mencionamos anteriormente. Esta tiene alteraciones. Y como pueden ver, a diferencia de lo que es la apoptosis, esta no sufre de una desintegración, no, esta sufre de una alteración celular. Y ahí es cuando se da la muerte celular, porque no se desintegra y más bien se altera por diferentes de la disminución de la ATP, de la bomba sodio, de las enzimas lisosomáticas, daños a la mitocondria, daños al retículo endoplasmático, etc. Entonces, hay cambios crónicos irreversibles. La muerte celular, que es la necrosis, y la apoptosis, que ya se había mencionado, que no es nada más y nada menos que la muerte celular programada. La necrosis es el resultado de un daño irreversible en la estructura y la función celular. Esta puede ser provocada por los factores que pueden producir hiperplasia o hipertrofia, es decir, con hipertrofia es el aumento de lo que es el volumen celular, y en cambio la hiperplasia es el aumento de estas células, es el aumento de este número de células en dicho tejido
diferentes tipos de necrosis. Necrosis por coagulación. Dentro de esta necrosis por coagulación tenemos la necrosis gaseosa, la necrosis por liquefacción. Dentro de la necrosis por liquefacción tenemos la necrosis grasa y la gangrena. La gangrena, muchachos, es cuando esa parte del cuerpo que sufre de necrosis comienza a poner toda colorada, primeramente roja, pasa de roja a un color azul y después de un color azul pasa a un color negro. Cuando esto comienza a oler mal, a oler a un olor putrefacto, se tiene que cortar. Cuando la gangrena se tiene que amputar. Un ejemplo, si yo tuviera gangrena, una muerte celular, que son todas mis manos, a mí me tiene que cortar esa mano. ¿Por qué? Porque esta gangrena se tiende a extender, a ascender, comienza a carcomerme todo lo que son mis tejidos y puede ir ascendiendo, ya no se quedan lo que son las manos, los dedos y las muñecas, comienza a ascender por todo lo que es el antebrazo. Entonces por eso se tiene que cortar. Esta necrosis por coagulación, las otras que son gaseosas por liquefacción y grasa, estas son las que causan un daño específico a nivel pancreático y a nivel hepático. También está por lo que es la coagulación, simplemente cuando no hay un proceso, la caja de coagulación también se mira afectada, provocando de esta manera que no hay una buena circulación, una buena oxigenación en esa parte celular, y posteriormente lo que va a provocar es una muerte. ¿Por qué? Porque no recibe oxígeno, y ahí es donde tenemos sus diferentes derivaciones. Cuando se mira que es gaseosa, cuando se mira que es liquefacción por grasa, etc. Ahora, cuando es la morfología de la apoptosis, la morfología de la apoptosis se sufre porque se dice que las células se contraen en el menor tamaño, el citoplasma se vuelve más denso, pero los organelos se mantienen en su forma natural. A diferencia de lo que es la injuria o muerte celular que miramos anteriormente, estas sufren un daño en todos los que son los lisosomas, el mitocondria, retículo, etc. En cambio, en estas simplemente se vuelven de mayor tamaño, un poco más denso, pero mantienen su forma normal, no se alteran. Se condensa el material genético o la cromática, que es la parte de la marginación. Se forman los cuerpos apópticos, es decir, estos se comienzan a separar. Estos citoplasma o los organelos que mantienen las células se comienzan a separar, a degradar, que estas se vuelven vesículas redondeadas por parte de la membrana citoplasmática. Y por último, se fagocitan estos cuerpos por macrófagos. Es decir, los macrófagos van y eliminan estos restos que se separaron de estas células, o simplemente se van a células vecinas para nutrirlos a ellos, hacerles útil de algo. Entonces aquí podemos ver en la imagen, en la parte de arriba, que es la necrosis, los cambios mitocondriales que tiene la ruptura de la membrana, que posee la desintegración o alteración que esta puede poseer. Recuerden que la necrosis puede ser una alteración de lo que es la estructura de la célula, pero cuando no es solamente una estructura de la célula, esta comienza a dañar la célula, o sea, haber una desintegración de ella. Generalmente se sufre más por una alteración, sí. En el cambio, en la apoptosis pueden ver cómo se va desintegrando todas las partes del citoplasma, de los organelos están fijos, y por último llegan los monocitos a encapsularlo y encargarse de la función fagocítica de destruirlo. Y si alguno queda todavía en sus membranas intactas, las partes de los organelos se pueden ir a la célula adyacente y adherirse a ella. Posteriormente, servir como parte de los nutrientes de ella. Aquí tenemos las diferencias que ustedes pueden ver en una necrosis y en una apoptosis. En la necrosis se puede dar por como les dije, en la necrosis de coagulación, porque no se aporta oxígeno suficiente, en este caso una hipopsia, por toxina no fisiológica. En cambio, la otra puede ser fisiológica y también puede existir patológica, pero no es muy común. Hay ciertas células que se dice que son patológicas, pero todavía se encuentran dentro del rango normal de la apoptosis. En esta, cuando hay una necrosis, daña
apoptosis son células aisladas cada cierto tiempo y no es mucha a la vez. La necrosis no es regular, es decir, cuando comienza a hacer daño, no para de hacer daño. En cambio, la apoptosis sí es regulada. Vamos a dañar estas células que ya cumplieron su tiempo de vida útil, vamos a eliminarlas y quedan estas células nuevas en regeneración. Esta no requiere de energía, porque no requiere energía, porque acuérdense de que esta envían estímulos a lo que el ATP, y después este ATP va, después de que envíe el estímulo que desea, esta parte de energía a la parte de las membranas, provoca una disminución de lo que son tanto la energía en la bomba de sodio. Entonces por eso dice que no requieren energía ni síntesis de proteína. Estas dice que pueden necesitar y requerir ciertas nuevas moléculas. Tenemos el aumento del volumen celular en lo que es la necrosis, y en la apoptosis no hay una disminución del volumen, hay una ruptura de organelo, en otros se vuelven cuerpos apoptóticos. Hay una condensación de la cromatina variable, en esta la condensación de la cromatina es grande, es decir, donde se encuentra el núcleo genético de la célula. Degrada la difusión del ADN, la lesión de la membrana, la lesión por radicales libres, en cambio los otros no. Activación genética, endonucleasa, etc. La necrosis causa una inflamación y la apoptosis es sin inflamación. ¿Por qué? Porque los monocitos cumplen la función fagocítica que ellas tienen. Ahora, hay agentes nocivos. Estos agentes nocivos son los que crean, por así decirlo, el estrés fisiológico. El estrés fisiológico tiene una causa. Meramente no se tiene una causa científica muy específica que se diga, ¿verdad? Pero nosotros percibimos el estrés dado a diferentes estímulos o agentes nocivos. Esto va a ir en dependencia en el tiempo que nosotros tengamos de padecer de ello, de una acción prolongada o de un tipo de exposición prolongada. Y esto puede llevar al límite o por arriba de nuestros límites la resistencia tanto externa como interna, en este caso la resistencia celular. Y es por eso que se dice que pueden haber enfermedades cíclicas y enfermedades orgánicas. Enfermedades cíclicas que son las mentales y las orgánicas pues del cuerpo humano normalmente. Nosotros a qué tipo de estímulos patológicos podemos estar presentes durante todo el día. A los agentes físicos, temperatura, a los agentes químicos, a los agentes microbiológicos. Nosotros estamos todo el día expuestos a diferentes agentes patológicos como bacterias, hongos, virus, los trastornos inmunológicos de base, los trastornos nutricionales, el no comer a una hora adecuada, puede provocar estrés, puede provocar una alteración en mi ciclo normal. Tal vez estoy acostumbrada a comer a cierta hora determinada y no como a esa hora, comienza a generar un cambio, y a pesar de que quizás no es un estrés, nada, por así decirlo, como a lo mejor la realidad estrés, me duele el cuello, que eso que lo otro, pero estoy generando un estrés a lo que son mis células digestivas, en este caso, ¿verdad? Los trastornos genéticos, los trastornos isquémicos o los trastornos endocrinos. Ahora revisen la última parte del folleto que tienen una tarea. Se los recuerdo, la tienen que tener el próximo sábado, cuando la miren, cuando veamos la siguiente clase. Y si tienen alguna duda acerca de la clase, por favor me la envían a mi contacto del campus y yo se les responderé sin ningún problema. Y bueno, señores, eso ha sido todo lo que es la clase de la segunda unidad, y nos vemos